Pues un gusto de estar con ustedes y sobre todo de abrir este retiro de esta primera plática que vamos a tener. Sé que el tiempo apremia porque el tiempo pasa muy rápido cuando hablamos de divina voluntad, pero es un gozo también empezar este retiro. Se les acaba de entregar unas carpetas. En estas carpetas ustedes van a ver algunos contenidos que vamos a ir trabajando durante este retiro. En la primera ustedes van a encontrar el programa y bueno, son las 5:15, esta charla terminará 6:30, ¿verdad? Para tenerlo en cuenta. Y bueno, están en orden más o menos como vamos a ir presentando en el retiro los temas con los documentos que están ahí en la carpeta. Bien, bueno, con la intención de introducir el don de la divina voluntad, porque vimos en las inscripciones que había varias personas, varios sacerdotes que eran nuevos, es decir, que no habían venido a un retiro aquí a Guadalajara. Nosotros pues ya tenemos ya 1 año, 2 meses, 3 meses más o menos con estos retiros y pues bueno, vimos que había sacerdotes que estaban nuevos en la lista y nos da muchísimo gusto y por esto vamos comenzando con una introducción, una inducción al don de la divina voluntad, y en el sentido de que pues también los que ya han estado con nosotros pues también puedan compartir y decirlo, ¿no? Traigo muchas diapositivas en cuanto a esta inducción, no creo que me alcance el tiempo en casi 1 hora, sin embargo, algunas a lo mejor no las voy a leer, sino se van a ir explicando. Lo que traté de hacer es que, para que no fuera muy lírico esta explicación, traté de que estuviera muy referenciado, que tuviera citas y tuvieran respaldo tanto de lo que dice el libro del cielo como lo dice también en nuestro catecismo, en la palabra de Dios. Bueno, pues vamos comenzando. Primeramente con estas preguntas. Estas preguntas, claro, muchos ya lo dijeron aquí en la presentación y esto me da mucho gusto en cuanto a qué es esto de la divina voluntad. ¿Sí? ¿Qué es? ¿A qué nos estamos nosotros, qué es lo que queremos nosotros conocer de divina voluntad? ¿Qué hemos escuchado de divina voluntad? ¿Es posible que la divina voluntad nos sea dada como un don? Porque bueno, vamos a ver esto, ¿no? Que la divina voluntad ha estado presente a lo largo de la historia. No podemos decir que la voluntad de Dios sea solamente en este momento, la divina voluntad, sino que ha estado presente desde todos los tiempos. Pero ahora se nos viene a dar como un don. Es posible que nosotros podamos adquirir este don, que nos sea dado como un don. ¿Por qué? Y bueno, ¿qué conozco y he escuchado de los escritos? Todo esto, pues vamos reflexionando en la teoría, ¿verdad? Para arrancar. Pero es importante que nosotros empecemos reflexionando esto. ¿Por qué? Porque esta es la actitud con la que nosotros podemos empezar a comprender y conocer esto. ¿Es posible que entiendo por divina voluntad, que he entendido y que he escuchado de lo que dice en los escritos de la divina voluntad de Luisa Picarreta? Bueno, vamos a abarcar varios temas. Nuestro primer tema, y que es importante porque estamos hablando de la voluntad de Dios, vamos entendiendo que, y ustedes lo saben mejor, que la voluntad de Dios es una, no hay más. La voluntad de Dios es una.
Y la voluntad de Dios tiene un querer. Y el querer de Dios está en que nosotros vivamos el plan por el cual Él nos creó. Sin embargo, a través de la historia, la voluntad de Dios se ha manifestado de distintas maneras. Esa voluntad de Dios, que tiene un plan, ha tenido diversas manifestaciones a través de la historia. Y esto nos ayuda a distinguir con mucha claridad cuál es la manifestación de Dios que quiere hacer en este tiempo en cuanto al don de la divina voluntad, si nosotros empezamos a distinguir las diversas manifestaciones. Bueno, Dios quiere manifestarse en su voluntad. Quiere esta nueva epifanía que quiere transmitirnos a través de su querer, que es el don. Y aquí nos lo dice muy claro, Primera de Juan. Mirad cuánto amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conocía a Él. Ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Bien, esto viene a llevarnos a una reflexión. Cuando Él se manifieste, nos veremos tal cual es Él. ¿Y esto qué nos lleva a entender? Que los modos de obrar de nuestro Dios para llevarnos a ese estado, a esa manifestación, a la cual está escrita y está dicha en la palabra de Dios, ha sido un camino de siglos, en donde nuestro Dios ha trabajado en nuestra voluntad para llegar al estado al cual Él desea. ¿Y cuál es esta voluntad? ¿Cuáles son estas manifestaciones, estos modos de obrar de la voluntad divina? Bien, Dios ha tenido dos modos de obrar muy claros, y así lo dice en los escritos de la divina voluntad. La voluntad no querida por Dios, que es la voluntad permisiva. Dios no nos ha creado para sufrir como estamos sufriendo en este mundo por nuestras carencias humanas. No nos ha creado con esa intención. Sin embargo, sabemos bien que Dios lo permite para bien de nosotros. Para bien de nosotros. Sin embargo, no es el deseo de Dios. Por otro lado, tenemos la voluntad querida por Dios. ¿Y cuál es esta voluntad querida por Dios? Tiene una finalidad. La voluntad querida por Dios tiene la finalidad de llevarnos al orden, al puesto y a la finalidad para la cual fuimos creados. Por lo tanto, nuestro Señor va a ir trabajando a través de los siglos esta manifestación de la voluntad, a través de la voluntad ordenada, es decir, la ley de Dios. La ley nos ordena. Como criaturas rebeldes es donde Él manifiesta su voluntad. La voluntad volitiva o querida de Dios es la misión a la cual nos ha llamado para la extensión del reino. Y este llamado, pues en el caso de ustedes, es su sacerdocio. Y, claro, la manifestación a la que Él desea llegar. ¿Cuál es esta manifestación a la cual nuestro amado Dios desea y desahogar su amor en la criatura? Es manifestarse a través de un don, que es el don de la divina voluntad obrante y cumplida en la criatura. El don de la divina voluntad obrante y cumplida en la criatura. Esta voluntad, esta manifestación de la voluntad es probablemente la que desconocemos. Porque a lo mejor a nosotros es muy familiar la voluntad permisiva, la voluntad ordenada y la voluntad querida o
volitiva. Sin embargo, la voluntad, la manifestación del don que Dios quiere hacer a la criatura es lo que ahora en este tiempo le dice Jesús a Luisa, que estamos preparados para recibir. Bueno, entonces es momento de que nosotros nos acerquemos a la fuente para poder conocer qué significa que Dios obre plenamente en la criatura. Sin embargo, hay que también aclarar algo importante, como el Padre Carlos dijo al principio. Ciertamente, este no es un movimiento más de la Iglesia, sino que esto es un llamado universal. Recordando que nuestra Iglesia Católica tiene este llamado universal a la santidad, pues igualmente, así, el don de la divina voluntad nos llama a la santidad plena y divina en Dios, pero a través del don. Por lo tanto, claro, esto tiene que surgir como un movimiento, pero es un llamado para todos, laicos, sacerdotes, misioneros, amas de casa, niños, estudiantes, todos estamos llamados a vivir este don. Por eso, el título que se le ha puesto a esta obra, si ustedes ven en la portada del volumen, dice el título que le dará, dice Jesús, al libro que publicará sobre mi voluntad será este: el reino de mi divina voluntad en medio de las criaturas, libro del cielo, la llamada a la criatura al orden, a su puesto y a la finalidad para la cual fue creado por Dios. Y aquí viene la pregunta: ¿cuál es este puesto por el cual hemos sido llamados? ¿Cuál fue la finalidad para la cual Dios nos creó? Y ahora nos está llamando a través de este don a dar este brinco de santidad. Sin embargo, el llamado no solamente es de Dios, sino que este llamado, nuestro amado Jesús nos dejó a través del Padre nuestro para que nosotros también pidiéramos este reino. Y no solamente fuera un llamado vertical de Dios a las criaturas, sino que también fuera esta llamada que nosotros también hacemos, las criaturas, pero porque Jesús nos lo enseñó. Jesús nos enseña el Padre Nuestro, y en el Padre Nuestro está también, que nos lo deja a todos en una forma universal, esta oración, esta petición. Estamos pidiendo el reino de la divina voluntad. Entonces ya se hace una oración querida, que está, Dios lo quiere y la criatura, aunque no lo ha comprendido completamente, pero lo pide a Dios. Y así es como Dios trae el don. Se cumple el tiempo para que venga el reino, se haga la voluntad de Dios, así como se vive en el cielo, que se haga en nuestra tierra, en la tierra de nuestra humanidad. Bien, entonces esto nos lleva ahora con mucha claridad a poder distinguir qué es y qué no es el don, qué sí es y qué no es. Primeramente, ¿qué no es? Si es un llamado universal, entonces no es un movimiento más, aunque así empiece en la iglesia. Entonces, tampoco va a ser un estilo de vida, en donde solo unos pocos hacen este estilo de vida, sino que esto es para todos. No es solo para conocer, es decir, no es solamente como para estudiarlo, tener un título, un diploma y ya sé divina voluntad. No.
no es una devoción o una espiritualidad más. Es decir, tenemos muchas espiritualidades, nosotros gozamos de la riqueza de la iglesia. Sin embargo, todas las espiritualidades que goza la iglesia, la divina voluntad las corona a todas. ¿Sí? Y esta es la maravilla. Entonces, si todo esto no podemos decir que en específico es el don, entonces, ¿qué sí es? Sí es una vida divina. Vida divina. Para vivirla, es decir, es el proyecto de Dios completo en el hombre. Es un intercambio de vidas. Bien, entonces estamos hablando de una vida. Estamos hablando de una vida. No estamos hablando de ciertas prácticas religiosas ni de ciertas formas, sino que de una vida. Y la vida es continua. Bien, estamos hablando que es el proyecto de Dios completo en el hombre. Y ahorita vamos a hablar de eso. Y estamos hablando también de un intercambio de vidas. Bien, todo esto vamos a tratar de explicarlo así, pero muy rapidito, de una manera muy pequeñita, porque son temas muy profundos. Sin embargo, lo que sí es importante que nosotros tengamos muy en la mente y en el corazón es que esto es una vida. Y si yo no, hay momentos en que yo no lo vivo, entonces muero. La vida es continua. La vida es de principio a fin. La vida es estando en el templo, en la parroquia y fuera de ella, en todas mis actividades. Pero es la vida de Jesús. Y ahorita vamos a hablar de esto. El intercambio de vidas es la vida plena de Jesús. Bueno, pues vamos ahora con este segundo punto. El proyecto de Dios en el hombre. Su divina voluntad obrante en el hombre. Aquí hablábamos que la divina voluntad es el proyecto de Dios en el hombre. ¿Cuál es ese proyecto de Dios que tiene en el hombre? Pues su divina voluntad obrante. Obrante. Bien, en un extracto de cuando el Papa Benedicto XVI, en paz descanse, era cardenal, el cardenal Ratzinger, en una conferencia él mencionó lo siguiente: la vida humana no se realiza por sí misma. Nuestra vida es una cuestión abierta, un proyecto incompleto que es preciso seguir realizando. La pregunta fundamental de todo hombre es: ¿cómo se lleva a cabo este proyecto de realización del hombre? ¿Cómo se aprende el arte de vivir? ¿Cuál es el camino que lleva a la felicidad? Bien, pues aquí el Papa, bueno, en este tiempo el cardenal, nos estaba diciendo que somos un proyecto incompleto en el plan de Dios, en lo que es el verdadero hombre, es decir, el hombre que Dios creó en el principio. Porque lo que podemos llamar hombre es Jesús, la plenitud de Jesús. Y Adán, antes de la caída, era pleno. Entonces, ahora no tenemos esa plenitud. Y nos lo dice aquí el Papa. Entonces, ¿cómo podemos llegar a eso? ¿Se aprende este arte de vivir? ¿Cómo podemos llegar a adquirir la vida plena en el don? La respuesta es Jesús. Jesús es el camino. Jesús es la revelación. Jesús, pero hay que conocerlo en la plenitud. Plenitud. Jesús pleno en nosotros. Entonces, esta obra, la obra de la divina voluntad, que es
La tercera obra, ahorita vamos a hablar de ello, se le atribuye al Espíritu Santo. Y Jesús le dice a Luisa que el Espíritu Santo quiere hacer desahogo de su obra en nosotros. Quiere desahogar su amor en nosotros, su vida plena, la vida de Jesús plena. Y será el Espíritu Santo quien nos conducirá a la verdad plena, es decir, al Jesús pleno en nuestra vida. Bien, y aquí en esta cita de Colosenses tenemos lo siguiente. Ahora bien, si habéis resucitado con Cristo, busquen las cosas que son de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre. Saboreaos en las cosas del cielo, no en las de la tierra, porque vuestros estáis ya, y vuestra nueva vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando aparezca Cristo, que es nuestra vida, entonces apareceréis también vosotros con Él gloriosos. Y esta cita es hermosa porque aquí nos habla de saborear las cosas del cielo. ¿Y qué es lo que nosotros pedimos en el Padre Nuestro? Vivir el cielo aquí en la tierra. Ese es el reino. Pero para ello necesitamos saborear la vida de cielo. Esa vida de cielo que a lo mejor para nosotros no está completamente entendida en la plenitud, porque a lo mejor no hemos entendido en la plenitud la vida de Jesús. Por eso dice, nuestra vida está escondida con Cristo. ¿De cuál vida está hablando? ¿Nuestra vida humana? No, está hablando de la vida divina. La vida divina de cada uno de nosotros está escondida ahí, en Cristo Jesús. Y ahora quiere dárnosla para poderla vivir aquí en la tierra como la vivió Cristo Jesús. Bueno, entonces, si eso dice la palabra de Dios, podemos saber y ahora deducir que todo está en la voluntad para que nosotros podamos vivir esa plenitud divina. A Jesús pleno en nosotros, tenemos que vivir la plenitud en la voluntad. Por eso este don se llama don de la divina voluntad, porque queremos adquirir la plenitud de Dios en su voluntad y en su amor. Entonces, Jesús le dice a Luisa, hija mía, mi voluntad es todo y contiene todo. Y además es principio, medio y fin del hombre. Por eso, al crearlo, no le di leyes ni instituí sacramentos, sino solo le di al hombre mi voluntad, porque era más que suficiente, estando en el principio de ella, para encontrar todos los medios para llegar no a una santidad baja, sino a la altura de la santidad divina, y así encontrarse en el puerto de su fin. Esto significa que el hombre no debía tener necesidad de otra cosa, sino solo de mi voluntad, en la cual debía encontrar todo, en modo sorprendente, admirable y fácil para hacerse santo y feliz en el tiempo y en la eternidad. En el tiempo y en la eternidad. No estamos hablando solo después de muertos, no, sino en el tiempo y en la eternidad. Porque a esa santidad hemos sido llamados desde el principio. A la santidad divina. Porque así nos creó Dios en la plenitud. Sin embargo, después de la caída, claro, hicieron falta leyes, sacramentos y todo, ¿no? Para ordenarnos. Pero Dios nos creó, así como lo dice, a una altura, una santidad tan alta como santo es nuestro Padre Dios. Para vivirlo en el tiempo, es decir, desde aquí en la tierra.
Entonces, vamos nosotros acercándonos a este plan de Dios que tiene desde un principio. Y Dios no se puede equivocar, no se puede equivocar. No puedes decir, ay, ya pecó el hombre, ahora pues ni modo, le va a tocar la santidad, va a ser como el esfuerzo para llegar a esa santidad y no va a llegar a la santidad plena. No, no es así. Dios no se equivoca, porque si se equivocara, tuviera Él muchos actos y Dios solamente es un acto. Entonces no tiene oportunidad de equivocarse. Él solamente es. Y lo que es y decreta es para siempre. Entonces, si lo que Dios decreta es para siempre, Él ya ha decretado que el hombre vivirá así, en ese puesto, en esa finalidad y con ese don divino, así como lo creó. Y esto nos lo recalca también nuestro catecismo. Nuestro catecismo nos dice cuál era la santidad inicial con la que Dios creó al hombre. Dice la Iglesia, interpretando de manera auténtica el simbolismo del lenguaje bíblico a la luz del Nuevo Testamento y de la tradición, enseña que nuestros primeros padres, Adán y Eva, fueron constituidos en un estado de santidad y de justicia original. Esta gracia de la santidad original era una participación de la vida divina. Participábamos de esa vida plena, donde Dios desahogaba todos sus bienes, sus dones en el hombre plenamente, habitaba en el hombre, participaba de esa vida divina y obraba Dios en el hombre. Bueno, entonces vamos ahora caminando hacia la finalidad. ¿Cuál fue entonces la finalidad para la que Dios nos creó? Si sabemos que Dios nos ha creado y que Él quiere desahogar ese amor en nosotros, ¿pero con qué finalidad? Bien, pues lo dice claramente nuestro catecismo: participar de la vida divina y obrar en ella. Pero vamos viendo. Adán fue creado y nosotros lo hemos escuchado en estas lecturas recientes, donde se nos narra en la primera lectura en el texto bíblico de Génesis. Hemos recordado esta palabra y ahora Jesús la explicita con mucha claridad en el libro del cielo. Porque para poder entender el don de la divina voluntad hay que entender el origen, el principio. ¿Sí? El principio para el cual hemos sido creados. Por eso, en esta columna, nosotros podemos ver que Dios ha puesto en el paraíso del hombre, es decir, en su tierra, que esta es nuestra tierra, puso dos árboles. Es decir, la voluntad humana y la voluntad divina. Y las puso en el centro del paraíso, es decir, en el centro del hombre. La voluntad humana la había creado Dios con la única intención de que Él decidiera en el momento de la prueba por Dios vivir con voluntad divina o vivir sin su voluntad. Porque Dios no obliga a nadie a amar. Así Jesús le dice a Luisa: yo no obligo a nadie a amar. Por eso le he puesto al hombre la voluntad, para que él decidiera por mi don divino, por mi vida divina, por ese árbol de la vida. Bien, el árbol de la ciencia del bien y del mal representa la voluntad humana. La prueba fue la advertencia de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Sí? No comer de ese árbol. ¿Qué significaba? Significaba no hacer ningún acto fuera de la voluntad de
ni una mirada, ni un pensamiento, ni un respiro. Todo dentro de la voluntad de Dios. Adán, si hacía uso del fruto de la voluntad humana, perdería la vida divina y los dones que se le habían dado, los dones preternaturales, sobrenaturales y del conocimiento de Dios. ¿Sí? Bien. Sin embargo, tenemos del otro lado el árbol de la vida divina. ¿De cuál vida estamos hablando? ¿Cuáles son los frutos del árbol de esa vida? Los frutos del árbol de la vida es los actos de Jesús, la vida de Jesús, pleno. ¿Por qué? Porque el Verbo se encarnaría. Y en la encarnación, Él iba a venir pleno. Él iba a venir gozoso, reinante, porque ya estaba decretado que Él iba a venir aquí a la tierra, pero no penante, sino glorioso. Por eso, estos frutos de esa vida divina de Jesús estaban ahí, en las cuales solo el hombre podía identificar, porque él vivía con vida divina. Dios había puesto en el centro de su paraíso la voluntad divina. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que en la ciencia divina que Dios había depositado en el hombre a través del don, reconociera a Adán, a su creador, en toda la creación. Todos los atributos que Dios había puesto en cada cosa creada le darían a Adán una continua alabanza y agradecimiento y un reconocimiento y una correspondencia de amor a Dios. Entonces, Adán se sentía arropado, se sentía abrazado por su Padre. Pero no solamente en el modo externo, donde él veía la creación, sino también Adán hablaba con su Padre en la intimidad, en su interior, porque él poseía la vida divina, la Trinidad reinante en el hombre. Y Dios se paseaba con el hombre en el paraíso. ¿Qué significa esto? ¿Que eran dos? No, eran uno. Dios y el hombre en una, Dios obrante en el hombre. Esto nos lleva a entender que la vida plena, la habitación de Dios era el hombre. Por eso, aquí está participando de esos actos, de esa vida de la voluntad divina, para ser imagen y semejanza de Dios, así como Dios creó al hombre. ¿Imagen en qué imagen? ¿Qué significa ser imagen de Dios? Imagen, claro, en la humanidad del Verbo, cuando se iba a encarnar. Imagen también en el reflejo de las potencias que Dios había puesto en el alma. Dios había puesto en el alma de Adán la inteligencia, es decir, la sabiduría divina, la memoria, es decir, la memoria del Espíritu Santo, que le haría recordar siempre todo a su Creador. Y puso también dentro de su alma la potencia de Dios, el poder divino de tomar en todo a Dios según la capacidad del hombre para corresponderlo en amor. Esa imagen y esa semejanza con la vida, porque esa es la semejanza. ¿En qué fue semejante a Adán? En la vida obrante, es decir, que Dios podía hacer y multiplicar su vida y multiplicar su amor a través del movimiento de Adán, de los actos de Adán. Esta es imagen y semejanza. Entonces, Adán pleno. Sin embargo, la finalidad de la creación era esta. Jesús le dice a Luisa, él quería al hombre como una digna habitación. Crea al hombre a su imagen y semejanza, y desde el fondo de su amor hace salir un respiro, y con su aliento omnipotente
le infunde la vida, dotando al hombre de todas sus cualidades, proporcionadas a la criatura, haciéndolo un pequeño Dios. Adán poseía la voluntad divina, la plenitud de la santidad, las cualidades de todos los bienes divinos. ¿Y sabes tú qué significa plenitud? Le dice Jesús a Luisa. Significa estar lleno hasta el borde, hasta desbordar fuera la luz, la santidad, el amor, todas las cualidades divinas, de modo de poder llenar cielo y tierra, de los cuales tenía el dominio y en ellos extendía su reino. Maravilloso, ¿verdad? Para eso fuimos creados, para esa santidad divina, santidad plena, santidad a la que ahora nos llama. Bueno, y aquí lo dice el catecismo. El catecismo de la Iglesia Católica dice: creemos que Dios creó el mundo según su sabiduría. Este no fue producto de una necesidad cualquiera, de un destino ciego o del azar. Creemos que procede de la voluntad libre de Dios, que ha querido hacer participar a las criaturas de su ser, un ser divino, de su sabiduría y su bondad. Bueno, entonces, si todo esto sucedió en el momento de la creación, en esa belleza, ahora vamos a pasar al principio, así como nos lo dice el Génesis, y comienza con esa palabra hermosa, en un principio, en el principio. El principio. ¿Por qué el principio? Porque es la primera obra de Dios. La primera obra de Dios, es decir, que Él externaliza, saca de su ente divino, saca de toda ese ente espiritual divino, lo saca, es decir, lo pone fuera. Por eso es su primera obra, la obra de Dios, la creación, el fiat lux, el hágase de Dios. Y este hágase de Dios comienza, por eso es el principio, con Jesucristo, con el Verbo. ¿Y por qué comienza Él? Porque en el momento en que nuestro Padre piensa en que Él quiere extender ese reino, porque su infinitud, este atributo divino de Dios que es infinito, quiere extenderse, ponerse fuera para extender su amor, entonces piensa en su Hijo, piensa en el Verbo, que es necesario que se encarne para que el Padre pueda depositar su vida, depositar su amor. Y y Jesús encarnado como ese depósito divino pueda extender su amor en todas las criaturas para que se multiplique su reino, su gloria, su divinidad, su potencia. Entonces, Papá Dios piensa primero en ese principio que es Jesucristo, en que se encarne para sus hijos. Y por eso crea primero la casa donde habitará su Hijo y la casa donde habitaremos todos, sus hijos del Padre, que es la creación. Y como Dios cuando Dios crea, Él no crea como nosotros. Nosotros hacemos una creación y bueno, esta creación es independiente a mí. Si esta creación ya no sirve, pues la tiro. Con Dios no es así. Cuando Dios crea, Él pone su ser, su atributo. Y esto es bellísimo, ¿por qué? Porque vemos en toda la creación
un atributo de Él. No vemos al Dios pleno, porque si no sería panteísmo, vemos un atributo de Dios, porque Dios pone ese atributo de su ser en las cosas creadas. Pero en el hombre puso todo para reconocerlo, porque era su creación más amada. Por eso, Jesús es la causa de la creación, del hogar del Padre. Él es la finalidad de Dios, tenerse a sí mismo por fuera, para tener vínculos plenos de amor. En ese principio, nosotros podemos distinguir entonces, antes de revisar, tres criaturas, tres personitas que han vivido la divina voluntad plena. Tres. Y que a través de ellas Dios ha hecho su proyecto de amor, su plan divino. Primera, claro, Jesucristo. ¿Sí? Jesucristo, verdadero Dios, pero también verdadero hombre. Engendrado el Verbo y su humanidad creada. Jesucristo. Después, nuestra Madre Santísima. Ella, la verdadera Eva, ¿sí? Es la que va a contraponer al hombre caído. Ella es la figura de cómo nosotros debimos de haber sido desde un principio, nuestra Madre, porque poseyó siempre la vida divina. Por eso es la Inmaculada, la sin mancha, pero es concepción, es decir, concibe la vida divina. Y, claro, Adán, ¿verdad? Adán. Bien. Entonces, aquí nos dice en esta cita, el Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina. Porque tal es la razón por la que el Verbo se hizo hombre y el Hijo de Dios, Hijo del hombre, para que el hombre, al entrar en comunión con el Verbo y al recibir así la filiación divina, se convirtiera en Hijo de Dios. Porque el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios. Bueno, en pequeño, ahí se minúscula. El Hijo unigénito de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza para que, habiendo hecho hombre, hiciera dioses a los hombres. 460 del Catecismo. Entonces, para eso nos creó. Dios crea al hombre porque Él no quiere estar solo. Cuando Dios crea al hombre y le dice, no es bueno que el hombre esté solo, Él antes le dice a Luisa, yo antes se lo dije a mi amor, a mi voluntad. No es bueno que mi voluntad esté sola. Es por eso que Él crea al hombre para que su voluntad esté fundida con la suya y podamos siempre vivir en esa unidad, en compañía. Hija mía, si supieras cómo deseo, suspiro, amo la compañía de la criatura, es tanto que si al crear al hombre dije, no es bueno que el hombre esté solo, hagamos otra criatura que lo asemeje y le haga compañía, a fin de que uno forme la delicia del otro. Estas mismas palabras, antes de crear al hombre, las dije a mi amor. No quiero estar solo, sino quiero a la criatura en mi compañía. Quiero crearla para entretenerme con ella, para compartir con ella todos mis contentos. Con su compañía me desahogaré en el amor. Por eso la hice a mi semejanza. Maravilloso. Jesús quiere obrar, Dios quiere obrar en nosotros y quiere tener en nuestra humanidad
quiere tener en nuestros movimientos su campo de acción. Quiere extenderse en nosotros, pleno, divino. Su campo de acción, es decir, su vida en nosotros. Su vida divina en nosotros. Dice, fue esta la finalidad, formar nuestra vida en la criatura, tener nuestro campo de acción divino en ella, y por eso amamos tanto, que haga nuestra divina voluntad para poner a salvo nuestra vida. Cuando yo leí esto se me hizo muy fuerte, porque dije, Jesús, ¿estoy matando tu vida con mi voluntad humana? ¿O estás viviendo pleno en mí? Poner a salvo la vida de Dios en nosotros, porque así nos creó, con esa finalidad. La pérdida de la vida divina. Viene ahora la caída, que es la pérdida de esta vida y la adquisición de la vida humana, de la voluntad humana, de nuestras miserias, nuestras carencias. Adán perdió la santidad divina y cayó en lo más bajo. Adán sintió este desgarro tan doloroso y a pesar de todo, cayó en el laberinto de su voluntad que no le dio más paz ni a él ni a sus descendientes. Como de un solo golpe toda la creación se retiró de él, retirándose la felicidad, la paz, la fuerza, la soberanía. Todo quedó solo en sí mismo. Pobre Adán, cuánto le costó el sustraerse de mi voluntad. Entonces, esto es tremendo, porque es lo que vemos ahora. Vemos a una creación volcada en contra del hombre. Vemos que el sol nos quema. Si estamos mucho tiempo en el sol, nos quema, ¿verdad? Vemos que el zancudo nos pica y nos hace manchitas. Vemos que, en fin, la creación no colabora con el hombre en esa unidad. ¿Sí? Es algo sorprendente. Y aparte que vemos a nuestra sociedad con falta de paz, ¿sí? Con un vacío. Adán forma el abismo y la distancia con el Creador. Esta distancia es porque la vida divina con la cual Dios nos creó, no es que se haya arrancado de nosotros, no, porque ahí está. Y se renueva con el bautismo. Sin embargo, seguimos viviendo con nuestra propia voluntad humana. Y eso que hace forma barreras para que la voluntad divina, esa vida divina, no tenga vida dentro de nosotros. Adán había sido creado como cabeza de todas las generaciones. Su voluntad sustraída de su Creador forma la polilla en la raíz del árbol de todas las generaciones. Por eso todos sienten las ruinas que formó la polilla de la voluntad humana desde el principio de la creación del hombre. Cada acto de voluntad humana no conectada con la de Dios forma un abismo de distancia entre el Creador y la criatura. Por tanto, distancia de santidad divina, de belleza, de nobleza, de luz, de ciencia divina. Y no podemos decir que vivo en un ratito con la santidad divina y otro ratito con santidad humana. No se puede así, sino que o vivimos con la vida divina o vivimos con nuestra vida humana. No se puede vivir con las dos vidas. No se puede conectar en un enchufe dos conexiones al mismo tiempo. O es vida divina plena en el hombre, o no la es.
es la búsqueda de esa santidad. Entonces, ¿qué viene? Después de la promesa, después de la caída, Dios no se queda con los brazos cruzados. Él ha decretado que el hombre va a vivir pleno. Él ha decretado por el cual nos ha creado a nosotros. Y ese decreto que lo hizo desde el principio será. ¿Por qué? Porque en su fiat lux, es decir, cuando Dios dijo hágase y nos crea, Él nos pensó así. Y Él ya había visto todos los tiempos y ya había visto que ese reino se iba a establecer en el hombre. Esa es la promesa y esa es la verdad. Y esto es lo que nos debe sostener en pie ante este don. Nunca pensar, ¿cuándo el hombre va a ser? No, imposible con tantas debilidades que tenemos. Bueno, pues nos queremos quedar ahí, reconocemos nuestra debilidad. Y esa es la grandeza. ¿Por qué? Porque la reconocemos, como dice San Pablo. Tenemos que gozarnos en esa debilidad. ¿Por qué? Porque es el primer paso con el que nosotros nos vamos a ir adentrando al don, reconocer nuestra nada. Sin embargo, mirando lo que Dios puede poner en nosotros, su vida divina. Por eso es el rescate. ¿Y el rescate quién lo hace? Jesús, el Verbo. Ya no va a venir glorioso, ahora viene encarnado como es decretado, pero penante, cargando nuestros pecados, reconciliándonos con el Padre, no solamente purificando nuestras faltas, sino también reconciliando nuestra voluntad. Y esa es la pasión más dolorosa que tuvo Jesús. La pasión dolorosa de Jesús fue por nuestros pecados, nos purifica. Pero dice Jesús, lo que más me costó, la pasión más dura fue el interior, reconciliar acto por acto la voluntad del hombre en una vida continua. Por eso Jesús es la revelación, la única, pero que tenemos que conocerla plena. Si no creen, dice Jesús, cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán cuando les hablo de las cosas del cielo? Jesús dice, todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no las pueden comprender ahora. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los introducirá en toda la verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que dirá lo que ha oído y les anunciará lo que irá sucediendo. El catecismo nos dice, la economía cristiana como alianza nueva y definitiva nunca cesará y no hay que esperar ya ninguna revelación. Por eso Jesús es la única revelación. Ninguna revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor. Sin embargo, aunque la revelación esté acabada, no está completamente explicitada. Eso le corresponde a la fe cristiana comprender gradualmente todo su contenido en el transcurso de los siglos. Y bueno, pues aquí están estas citas que son claves, que nos marcan cómo Jesús ya desde las Escrituras nos está invitando a esta santidad divina, perfecta, cuando dice, sean perfectos como el Padre de ustedes lo es. Nos está invitando a la fusión de las voluntades, a la unión de las voluntades, esa fusión única de la voluntad humana que ha decidido fundir su vida en la divina, cuando dice que todos sean uno, como tu Padre estás en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Y nos está invitando a amar con amor divino, porque no se puede amar al hermano plenamente si no es con el amor divino.
Y ese amor divino únicamente lo entenderemos en la obra plena de la divina voluntad. No amar con amor humano, sino ahora es Jesús quien ama en el alma. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Entonces, si a través de los siglos se explicitará la revelación, la única revelación que es Jesucristo, entonces los siglos nos darán los caminos para que nosotros podamos llegar al don de la divina voluntad y comprender la plenitud. Los siglos son el camino que ha marcado nuestro Señor, esta historia no solo de salvación, sino una historia de amor divino para que llegue a desposarse la criatura con el Cordero inmolado. Estos desposorios que nos habla el Apocalipsis no es más que desde aquí en la tierra, claro, hablando desde aquí en la tierra, no es más que con el don pleno de esta santificación a través de todo lo que Dios ha dado a través de la historia y que ahora estamos preparados para recibir este don. Así lo dice Jesús. Aunque veamos todo lo contrario, ¿verdad? Es decir, preparado yo a esta grandeza. Bueno, pues en esta pequeña gráfica, no la voy a explicar completamente porque hay otras citas más adelante que podemos profundizar en ello, pero nos da a entender cómo esta personita que está al principio es cuando Adán cae, entra en el tiempo y a través del tiempo, pues la sociedad, las personas pues empiezan a crecer, estas sociedades humanas, y claro, empieza el desorden, y es cuando Dios decreta un alto con Noé, con el arca de Noé, y a partir de ahí viene esta primera purificación, porque Jesús le dice a Luisa que Él siempre que va a dar un conocimiento, purifica el alma, para que la semilla de su palabra pueda entrar gozosa, entrar con la tierra fértil, la tierra dócil de la voluntad. Por eso los siglos nos muestran este camino que ha trazado nuestro Dios y que es a través de purificaciones internas y purificaciones externas, que ha marcado cuando da un conocimiento nuevo. Y el primer conocimiento que da es la ley. Por eso es la voluntad ordenada. Después viene Jesús a través de nuestra Madre, el cielo de Jesús, porque ella posee el don divino. Y Jesús nos muestra este segundo conocimiento, el conocimiento de la redención. Es este medio para que podamos nosotros adquirir la plenitud. Sin la redención no hay plenitud. Sin la purificación de nuestras culpas no hay plenitud. Por eso funda su iglesia y deja el Padre Nuestro como oración para que lo repitan todas las almas de diferentes condiciones, de diferentes estados sociales, etc. Y para que se repita por 2000 años, hasta que llega la tercera obra de Dios. La tercera obra de Dios, que es la santificación. Este reino que quiere establecer en su iglesia, no fuera de ella, en su iglesia, porque es el camino hacia la plenitud. Entonces, podemos entender a través de esta tablita, ahora sí, como las tres obras de Dios. La creación, que es el fiat lux, el hágase. La redención, que es el fiat mihi de nuestra Madre Santísima, cuando dijo, hágase en mí, según tu palabra, y es cuando se mueve Dios en ella para que el verbo se encarne. Y la tercera obra, que es la santificación,
que es la obra del Padre nuestro. El fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. La era de la santificación. Y aquí está lo que hemos dicho anteriormente: en una se da la ley, en otra se da surge la iglesia con los sacramentos y los evangelios, y en la tercera se explicitan estos evangelios para entender a un Jesús pleno en nosotros, en el conocimiento del don de la divina voluntad, para que obre en la criatura y seamos santos como Dios quiere que seamos santos. Entonces, cada una de estas obras se le atribuye a una persona de la Santísima Trinidad, a la creación, a la potencia del Padre, porque en su potencia crea, a la redención al Hijo, porque Él es el que redime. Es la misión de Jesús redimir, y es el que nos da la sabiduría a través de la palabra. Y el Espíritu Santo, que es el desahogo del amor de Dios en su voluntad santísima. Muy bien, entonces, ¿qué viene? Bueno, no sé, los tiempos, ¿cómo van? Todavía queda. Viene Luisa. 10 minutitos, sí. 15, perdón. Viene Luisita Picarreta. Esta tercera obra es la deposita en una alma, una mujer, una personita así simple como nosotros, nacida con pecado original, así como todos nosotros, con necesidad de bautismo, con necesidad de sacramentos. La obra de la redención, claro, en ella estaba nuestro Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, que no necesitaba el bautismo, pero Él se bautiza para abrirnos estos caminos redentores. Y en nuestra Madre Santísima, que tampoco necesitaba nada, pero ella vive todo en Jesús. Pero con la tercera obra sí es necesario que la depositen en una personita así como nosotros, para que se vea que esto es posible. Esto es posible, pasar de lo humano a lo divino, de estos modos humanos de vida que nosotros tenemos y hemos concebido, a los modos divinos. Entonces, Luisa Picarreta, una damita, tiene, que no vamos a explicar toda su vida, sino algunos rasgos de ella esenciales. Ella es cabeza de misión de esta tercera obra que se quiere dar universalmente a su iglesia. Nace con voluntad humana, elegida como cabeza de misión, y a través de ella se abre el camino para el triunfo del tercer fiat, es decir, el cumplimiento del Padre nuestro. Bien, y aquí lo dice Jesús en esta cita: hija mía, el primer fiat, es decir, el fiat lux, fue dicho en la creación, sin intervención de ninguna criatura. El segundo fiat fue dicho en la redención. Y quise la intervención de la criatura y escogí a mi mamá como cumplimiento del segundo fiat. Ahora, a cumplimiento quiero decir el tercer fiat, y lo quiero decir por medio tuyo. Te he escogido a ti para cumplimiento del tercer fiat. Entonces, Luisita, elegida por Jesús. Mujer, no sé por qué Jesús eligió mujer. ¿Sí? Pregúntenselo a él. Es su voluntad. Y luego le dice: tú junto conmigo en mi querer quiero que te ocupes en preparar la era de mi voluntad. Conforme te adentrarás en el camino de mi querer, se formará el arco iris de paz.
el cual formará el anillo de conjunción entre la voluntad divina y la humana, por lo cual tendrá vida mi voluntad en la tierra y tendrá principio el cumplimiento de mi oración y de toda la iglesia. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Y lo dice Jesús, tendrá principio el cumplimiento de esta petición. ¿Sí? Es el reino en nosotros, el reino de Dios que tanto ha deseado en su criatura y que a través de la iglesia quiere coronar a su iglesia con este don. No quiere eliminar órdenes sacerdotales, no quiere eliminar, no, estas son cosas que se han dicho mal. Quiere coronar a su iglesia con la iglesia que ya está construida, ya está formada. Solamente falta que sea coronada. Y esto es el venga a tu reino. Entonces, Luisita, algo muy importante, bueno, después de que Jesús va trabajando su alma, porque Luisita desde pequeñita ha sido elegida y Jesús va a ir trabajando su voluntad para que la haga dócil, porque necesita que la voluntad de Luisita sea maleable, dócil, para que él pueda poner todas las verdades divinas. Entonces, primero es un estado de purificación. Y a través de los escritos de cómo Luisita va viviendo ese estado de pasar de los modos humanos a los divinos, nos va enseñando cada verdad divina a través de 36 volúmenes de cómo Jesús trabajó el alma de Luisa y ahora esas verdades quedan para nosotros. Por eso, en este retiro, a partir de mañana, vamos a empezar con el primer volumen, los primeros volúmenes. Es decir, estos primeros pasos que tenemos que ir caminando con paso firme para poder entender las verdades divinas que nos va diciendo Jesús a través de estos volúmenes, pero no solamente entenderlas con nuestra razón, sino vivirlas, porque esto es lo más importante. Jesús no quiere cerebros, quiere vida, quiere vida. Entonces, y aparte quiere que esta vida nazca dentro de la iglesia, porque es ahí donde quiere que surja todo, en su iglesia, en el orden, en la obediencia. Por eso, Luisita siempre está sujeta a confesores. Claro, pues sabemos un poquito de su vida, hemos escuchado cómo Jesús la postra en cama para que él pueda trabajar perfectamente y darle esta vida de cielo, estas verdades de cielo, y la postra en cama por 60 años. Imagínense. Sin embargo, durante toda esa estancia que Luisa dura así y alimentada de la comunión, ella tiene 4 confesores. Estos confesores tienen una misión distinta en la vida de Luisa. El primer confesor tiene la misión de que a través de él, como Luisita entra en un estado de petrificación de su cuerpo, cuando Jesús va tomando como el estado de su alma para poderle dar las verdades divinas, su cuerpo queda petrificado, entonces todos piensan que está enfermo. Entonces, el primer confesor, es decir, el primer sacerdote, le da una bendición y ella cobra su estado normal. Es decir, su cuerpo ya con movimientos. Entonces, este fue el primer confesor. El segundo confesor de Luisita fue, bueno, aquí está, el primer confesor fue don Michel de Benedetti. El segundo fue don Gennaro de Gennaro
y este confesor le ordena que Luisita debe de escribir todo lo que vive con Jesús. Para Luisita esto fue algo tremendo, fue un desgarro para su alma, hablar de las intimidades con Jesús. Sin embargo, pues la señora obediencia, a través del sacerdote, ella tiene que escribir y va después aceptando esta voluntad de Dios con amor, porque así lo quiere Jesús. El tercer confesor, San Aníbal María de Francia, es un santo, sí, es un santo ya actualmente, y él es el primer santo confesor que difunde las 24 horas de la pasión, busca la aprobación del Niki Lofstad y el imprimatur de los primeros 19 volúmenes y las 24 horas de la pasión. Y el último confesor, don Benedetto Calvi, él es el que estuvo en los últimos momentos de Luisa. Y a él, Luisa le manifiesta su testamento espiritual, el testamento espiritual de Luisa para los hijos de la divina voluntad, donde Luisa, antes de morir, ve un camino bellísimo, en donde sus actos divinos, los actos de Luisa, van formando un camino de soles, de luz, de soles. Y dice, ahora veo los soles de mis actos, que van formando un camino para que las almas lo recorran y vayan a vivir este don. Son los soles de mis actos, ahora los conozco, ella los reconoce. Y a este último confesor se le da ese testamento espiritual, claro. Bueno, pasamos. Ahora, los conocimientos y el reino, ya para terminar. Miren, sin conocimiento no hay don. Tenemos que conocer. Tenemos que conocer. Por eso está la insistencia de cada retiro. Hemos insistido por más de un año. Lean los escritos, porque sin conocimiento no hay don. ¿Sí? Y es muy importante porque es la intimidad que va teniendo Jesús con nuestra alma. Es algo muy bello. ¿Sí? No es un conocimiento más, sino que es como ese diálogo divino que vas teniendo con Jesús. Entonces, espero que para este retiro ya demos un poquito más altos en el primero, segundo o tercer volumen. Entonces, si pasamos, el reino de la divina voluntad es la obra completa de Dios. Dice, por tanto, ya todo fue hecho por mí. Jesús dice, todo fue hecho ya. Todo está hecho en Jesús. Jesús ya todo lo hizo. Cuando Él vino a este mundo, Él nos redime, pero también nos reconcilia la voluntad y deja nuestra vida plena suspendida. La deja suspendida. Para que cuando nosotros conozcamos las verdades, cuando tengamos este conocimiento, podamos tomar lo que Jesús dejó pleno en cada uno de nosotros y podamos revestirnos de su vida divina. Entonces, Jesús dice, yo ya lo hice todo. ¿Sí? Todo está en mí, por eso es la obra completa, Jesús. Es la sabiduría completa en donde todo está en Él. Siguiente, porque si no, no acabamos. Y ahora, Jesús dice, en este tiempo, en esta era que estamos viviendo actualmente, donde parece que todo el mundo está a la expectativa, donde suceden muchas cosas, dice, debiendo venir el gran advenimiento, la era nueva, en la que la voluntad de Dios se
en la tierra como en el cielo. Todos están en la expectativa de una era nueva, cansados de la presente, pero sin saber cuál es esta novedad, este cambio, como no lo sabían cuando yo vine a la tierra. Estas expectativas es una señal cierta de que la hora está cercana, pero la señal más segura es de que yo voy manifestando lo que quiero hacer y que dirigiéndome a un alma, como me dirigí a mi mamá a bajar del cielo a la tierra, le comunico mi voluntad y los bienes, los efectos que ella contiene, para hacer de ello un don a toda la humanidad. Entonces, ¿qué nos queda? Prepararnos. ¿Por qué? Porque Dios ya ha preparado los caminos. Así dice, fíjense bien. Dice, yo me he hecho preparar mi morada real. ¿Cuál es la morada real? Nosotros, ¿verdad? Que es la iglesia. Los soldados han sido los santos para hacerme conocer por los pueblos. Después han llegado los santos que han sembrado milagros, como mis ministros más íntimos. Ahora como rey vengo yo para reinar, por lo que debía elegir un alma donde hacer mi primera morada y fundar este reino de mi voluntad. Cuando leí esto se me figuró cuando hacemos procesión con el Santísimo, que lo correcto es que el Santísimo vaya al final y el pueblo vaya al frente, pero nosotros queremos siempre ir detrás del Santísimo. Pero así se me figuró, decir, primero fue marcando sus soldados y atrás viene el rey, ¿no? El rey porque quiere reinar. Y esa es la obra, ¿sí? 36 volúmenes, el libro de la pasión, el libro de la reina y las cartas de Luisa, que las cartas son estas cartas que dirige a varias personitas, Luisita, pero dándole consejos a los nuevos hijos del reino, de cómo vivir, ¿sí? Sin conocimiento no hay don, porque estos conocimientos serán un muro altísimo y sumamente fuerte, más que en el paraíso terrenal, que impedirán entrar al enemigo infernal para molestar a quienes vencidos por ellos pasarán a vivir en el reino de mi voluntad. Por esto no me gusta el otro, para nada, porque sabe que es la única destrucción, como dice en el Apocalipsis. Lo único que mantendrá atado al maligno por miles y miles y miles y miles de años será que el hombre vivirá fundido en la voluntad de Dios y no podrá tocar la voluntad humana del hombre, porque ya le pertenece a Dios plenamente. Bueno, esta es una tablita que hace el padre Martín Santiago, un sacerdote que se ha dedicado a estudiar estos escritos. Aquí se ve pues el recorrido de la voluntad humana, que es el corazón de abajo, hasta que llega a fundirse plenamente en la divina. ¿Sí? Bueno, ahí está. Y bueno, continuamos, porque ya. Y la vida orante, el intercambio de vidas, que continuará, ¿verdad, Dani? Bueno, a ver si vamos. Bueno, eso ya, si gustan, ya en otro momento, en otra, más. Ahí, ¿qué me toca? ¿Qué me toca ya para terminar? ¿Qué me toca? Me toca tomar el fruto completo. El fruto completo, que es la vida de Jesús por dentro y por fuera, para tomar los tesoros que dejó suspendidos en la obra de la creación y la redención y hacerlos vivos, es decir, la vida plena de Jesús. ¿Cómo? A través del intercambio de vidas, es decir, yo le doy mi vida humana, mi voluntad humana,
para que Él me dé la divina. Y lo que se necesita es disponibilidad para conocer, que tengamos nuestro momento para leer un poquitito, no importa que vayamos poquito a poquito, pero diario. Verán cómo nos vamos a deleitar de este conocimiento. Y para aceptar, hacer vida el don. Libres, conscientes y voluntariamente. Con esa decisión, como nuestra Madre Santísima, bueno, ya lo verán ustedes en el libro de la Reina. Y por último, pues ya esto se los dejo para ustedes de tarea. ¿Quieres conocer y vivir el don de la divina voluntad obrante en la criatura? Responde. Bueno, pues gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ven, divina voluntad, ven a reinar en nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.